Aunque parece inofensivo, el hombre que ves en pantalla es un peligroso criminal que le quitó la vida a su esposa Laura Rodríguez y luego atacó a su nueva pareja hasta casi quitarle la vida frente a su propia hija. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los detalles de esta escalofriante historia de traición y violencia que impactó a dos países. El caso de Laura Rodríguez Paredes. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Laura Rodríguez Paredes nació entre 1993 y 1994 en Tarimoro, una localidad del estado de Guanajuato, México. Aunque se desconocen los detalles de su vida personal, se sabe que creció en un hogar muy unido y que era muy apegada a sus padres y hermanos. Quienes la conocieron la describen como una chica simpática, alegre y muy trabajadora. Ella vivía con sus padres en un pequeño poblado donde su día a día transcurría sin mayores sobresaltos. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando conoció a un hombre de la misma localidad, unos años mayor que ella, llamado Alejandro Mancera Canchola, con quien inició una relación de noviazgo. Alejandro se presentó ante Laura como un hombre tranquilo, responsable y dedicado, y que vivía todavía en casa de sus padres. Además, según algunas fuentes, para esa época trabajaba en una planta ensambladora de vehículos de una conocida marca, ubicada en la vecina ciudad de Celaya. Al parecer, el sujeto tenía buenos ingresos en comparación con la mayoría de los residentes que se dedicaban principalmente a los trabajos del campo, la cría de animales o el turismo. Así las cosas, Alejandro se consideraba un buen partido para cualquier chica que lograra ganarse su corazón. Y la elegida no fue otra que Laura, con quien se casó poco después de iniciar la relación. La pareja se mudó a una especie de anexo que había en la casa de los padres de Alejandro, quienes tenían un patio trasero donde criaban gallos finos de pelea para los llamados espectáculos charros, una actividad de gran arraigo en todo Guanajuato. Pese a que Laura le incomodaba un poco la presencia constante de sus suegros y cuñados, al principio todo pareció funcionar bien entre ellos. La joven creía que sus sueños finalmente se estaban haciendo realidad cuando se enteró de que estaba embarazada y que pronto tendría en sus brazos a su primera hija. Sin embargo, tras el nacimiento de la niña, todo cambió entre Laura y Alejandro. Según el relato de los familiares de la joven, su esposo comenzó a revelarse como un hombre controlador y agresivo. Las discusiones entre la pareja se hicieron constantes y aparentemente hubo episodios de violencia doméstica. Su familia notó que la personalidad de la joven había cambiado. La antes jovial y comunicativa Laura ahora era una mujer reservada y muy temerosa. Poco a poco se fue distanciando de ellos y en las pocas oportunidades que tenían de hablar con ella,
le aconsejaban que abandonara a su esposo y volviera con ellos. Pero era poco lo que sus seres queridos podían hacer para intervenir, ya que Laura estaba bajo el control absoluto de Alejandro y su familia. Consciente de que la prioridad de su nuera era su hija, la suegra de Laura no dudaba en manipularla, diciéndole que su hijo cambiaría y que si ella se separaba de él, le haría un gran daño a la niña. Durante varios años, Laura soportó las humillaciones y maltratos en silencio, pero cuando se enteró de que, además de todo eso, su esposo le era abiertamente infiel con otras mujeres, pensó que ya había tenido suficiente y recogió sus cosas, tomó a su hija y se marchó a la casa de sus padres. Pero Alejandro se negaba a aceptar la ruptura y comenzó a llamarla y a acosarla pidiéndole que le diera otra oportunidad, con la promesa de que si volvía con él, esta vez las cosas serían diferentes. De acuerdo con los testimonios, para Laura lo más importante era el bienestar de su hija. Por eso, pese a las objeciones de su familia, regresó con su esposo al anexo. La joven estaba dispuesta a soportar todo con tal de que la pequeña creciera junto a sus dos padres sin sospechar que esa decisión sellaría su destino de forma irremediable. Para 2018, a sus 23 años, la vida de Laura se había convertido en un verdadero infierno. Sus seres queridos sospechaban que Alejandro no solo había vuelto a sus viejos hábitos, sino que ahora sentía que tenía más poder sobre su esposa, ya que la joven estaba cada vez más aislada. Poco después de la reconciliación, el martes 18 de octubre, Alejandro se presentó de forma repentina en la casa de sus suegros preguntando por Laura. Según su relato, esa tarde habían tenido una fuerte discusión y ella lo había amenazado con divorciarse. Afirmó que la vio salir de la casa y subirse al vehículo de un hombre que la estaba esperando afuera, por lo que pensó que podría estar con ellos y por eso fue a buscarla. Impactados por lo que estaban escuchando, los padres de Laura solo atinaron a preguntarle si Laura se había llevado a la niña con ella. Querían saber dónde estaba su nieta. Entonces, él les respondió que se había ido sola y que la pequeña estaba en la casa de sus padres. De acuerdo con los relatos, todos se quedaron paralizados sin poder procesar lo que decía Alejandro. Comenzaron a sospechar que estaba mintiendo, pues como ya hemos mencionado, la hija de Laura era todo para ella y nunca la abandonaría. Ante la insistencia de su familia política, Alejandro decidió acudir a la comisaría de La Noria para reportar la desaparición de su esposa. Aparentemente afligido, el hombre no cesaba de solicitar que la buscaran. Sin embargo, también repetía con insistencia que Laura se había ido con otro hombre. Pese a las alegaciones de Alejandro, el caso quedó en manos de la Unidad de Investigación de Trámite Común de Tarimoro, que solicitó el apoyo ciudadano para dar con el paradero de Laura, quien para entonces tenía 24 años. En los boletines de búsqueda difundidos por la unidad, se exhortaba a las personas que reconocieran a la joven desaparecida a que acudieran a la sede de la Fiscalía situada en la colonia centro de la ciudad. Según los seres queridos de Laura, los rumores difundidos por Alejandro y su familia era que ella se había escapado del hogar por voluntad propia y pareció que eso surtió efecto, pues la investigación sobre la misteriosa desaparición de la joven no avanzaba con la rapidez que ellos tanto esperaban. A medida que pasaban los días sin noticias de su paradero, la angustia de la familia iba en aumento. Ellos estaban convencidos de que Alejandro tuvo que ver con su desaparición, y pese a que les informaron a los investigadores
que ella era víctima de violencia doméstica, nadie parecía hacerles caso. Algunas fuentes aseguran que las sospechas de los familiares de Laura cobraron mayor fuerza cuando varios vecinos se les acercaron con una historia inquietante. Al parecer, el día en que Laura fue vista por última vez, la madre de Alejandro visitó varios negocios del pueblo comprando grandes cantidades de cloro y otros productos de limpieza. Cuando le preguntaban el motivo de esas compras, respondía con evidente nerviosismo que era para asear la habitación ocupada por Laura, a quien describió como una mujer sucia y descuidada. Les dijo que había dejado todo sucio y además se aseguró de comentarles que ella había engañado a su hijo y que lo abandonó a él y a su nieta para irse con otro hombre. Debido a las escandalosas acusaciones de la mujer, los vecinos de mayor confianza y más cercanos a los padres de Laura decidieron ir a su casa a contarles lo que vieron y escucharon. Pero eso no fue todo. También les dijeron que desde hacía unas semanas habían comenzado a percibir un olor nauseabundo que provenía del patio trasero de la familia de Alejandro. Fue entonces cuando los padres de Laura decidieron acudir nuevamente a la policía para informar sobre las extrañas compras que estaba haciendo la mujer y sobre los comentarios de los lugareños. Les dijeron a los oficiales que estaban convencidos de que Alejandro le había hecho daño a su hija y después la enterró en el patio con la complicidad de sus familiares. Un mes después, el lunes 12 de noviembre de 2018, el caso dio un giro dramático cuando la policía obtuvo una orden judicial para inspeccionar la propiedad de los Mancera Canchola. Mientras recorrían el lugar, los agentes notaron que una parte del terreno del corral lucía como si lo hubiesen removido recientemente. Palas en mano, los policías comenzaron a excavar y no tuvieron que excavar mucho antes de toparse con restos humanos, específicamente de una mujer. Las piezas comenzaron a encajar y ahora cobraron sentido las sospechas de la familia de Laura. Cuando le preguntaron a la madre de Alejandro por él, la mujer dijo que no lo veía desde la mañana. Versiones extraoficiales indicaron que ese mismo día se había dado a la fuga y se desconocía su paradero. Horas después, los resultados de los exámenes forenses confirmaron lo que ya todos presentían. El cuerpo enterrado en el patio de la familia de Alejandro era el de su esposa Laura. Enseguida las autoridades emitieron una orden de aprehensión contra Alejandro, de 31 años, a quien las evidencias y testimonios apuntaban como el principal sospechoso. Y aunque los seres queridos de la víctima estaban convencidos de que el presunto homicida actuó en complicidad con su familia, las autoridades no informaron sobre otras detenciones. Pese a los esfuerzos de las fuerzas policiales mexicanas por dar con el paradero de Alejandro, parecía que al sujeto se lo había tragado la tierra. El rastreo digital de sus movimientos a través de sus líneas telefónicas y sus cuentas bancarias fue infructuoso. Entonces, las autoridades comenzaron a sospechar que pudo haber cruzado la frontera y huir hacia Texas, Estados Unidos, donde vivían algunos de sus familiares. El tiempo transcurrió y los meses se transformaron en años. La familia de Laura comenzó a presentir que el hecho quedaría impune. Sin embargo, más de 6 años después, en diciembre de 2024, el caso dio un giro insospechado cuando se enteraron de que Alejandro había reaparecido en Tennessee, Estados Unidos. De acuerdo con los informes, la mañana del martes 17 de diciembre, las autoridades recibieron una llamada para reportar que una mujer
fue atacada por su novio, quien le cortó el cuello con un arma blanca y luego escapó del lugar, lo que dio pie a una cacería para atrapar al peligroso sujeto que posteriormente fue identificado como Alejandro Mancera Canchola. La víctima, Brenda Lara. Ella fue recluida en la sala de cuidados intensivos del hospital local y aunque logró sobrevivir para revelar la identidad de su agresor, no pudo hacerlo de viva voz, ya que sus cuerdas vocales resultaron afectadas durante el ataque. Según reseñas de medios mexicanos, la mujer pudo dar su declaración utilizando lápiz y papel. Los detalles proporcionados por Brenda resultaron cuando menos escalofriantes. La mujer contó que unos años antes había iniciado una relación amorosa con el sospechoso, quien para ese entonces trabajaba como cocinero en un restaurante de comida típica mexicana. Al principio Alejandro se presentó como un hombre trabajador y muy cariñoso, e incluso parecía llevarse bien con la hija de Brenda, fruto de una relación anterior. Al poco tiempo de conocerse, ella lo invitó a vivir con ellas en su casa y poco después, en 2022, le dieron la bienvenida a una hija en común. De acuerdo con el relato de Brenda, la felicidad por el nacimiento de su segunda hija se vio opacada por el cambio repentino en el comportamiento de su pareja. Alejandro comenzó a mostrarse cada vez más dominante, celoso y hasta obsesivo. Según dijo, a él le molestaba que hablara con otros hombres, incluso con sus compañeros de trabajo. Una noche, en diciembre de 2024, Brenda estuvo intercambiando mensajes con sus colegas. Según dijo, todo lo que hablaron estaba relacionado con temas laborales, nada personal. Sin embargo, todo se complicó cuando Alejandro, quien solía revisar su teléfono sin su consentimiento, la acusó de tener una aventura con un colega. De nada valieron sus explicaciones, ya que el hombre estaba completamente convencido de que ella lo engañaba y dejó de hablarle. Luego, preso de unos celos enfermizos, Alejandro llegó al punto de amenazar a su compañero con golpearlo, provocando que éste tuviera problemas en la empresa y en su hogar. Harta de aquella situación, Brenda echó a Alejandro de su casa y de su vida. Aunque se quedó sola con sus dos niñas, la mujer pensó que finalmente había recuperado la tranquilidad que su exnovio le había quitado. Sin embargo, días después descubriría de la peor manera lo equivocada que estaba. Según el relato de Brenda, el martes 17 de diciembre de 2024 comenzó como cualquier día. Su hija mayor ya se había ido a la escuela, mientras ella alistaba a la pequeña de 2 años de edad para dejarla con la niñera antes de irse a trabajar. De pronto, vio a Alejandro acercarse a la casa en su bicicleta y tocar la puerta. Brenda le abrió y le dijo que se marchara. Entonces, él empujó la puerta, entró a la casa y comenzaron a forcejear. El exnovio de Brenda la tomó del cuello y lo apretó hasta que ella perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, ella vio que él había sacado un arma blanca que siempre llevaba con él. Le rogó que no la lastimara, pero sus súplicas no sirvieron de nada, pues el enceguecido hombre la atacó 2 veces en el cuello con el objeto filoso. Aunque el arma se rompió y Alejandro detuvo momentáneamente el ataque, la mujer se horrorizó aún más al descubrir que su hija estaba parada al lado viendo todo, paralizada, sin comprender del todo qué ocurría ante sus ojos. Brenda asegura que mientras la agredía, Alejandro la miró a los ojos y le dijo que lo sentía, pero no pronunció su nombre, sino que la llamó Laura. Entonces,
Ella le preguntó si él la había asesinado en México 7 años atrás, y él dijo que sí, y que si ella no estaba con él, tampoco sería de nadie más. Consciente del peligro mortal en el que se encontraban, Brenda trató de tranquilizarlo y pensó rápidamente qué podía hacer para que él se marchara. Fue entonces cuando se le ocurrió decirle que la perdonara, que ella era la culpable de todo, pero él volvió a herirla con la hoja filosa. Gravemente herida, Brenda le pidió que llevara a su hijita con la niñera y le permitiera pasar con él los últimos momentos que le quedaban. Le rogó que la abrazara y le dijera que la amaba, que regresara para que ambos fallecieran juntos. Increíblemente, la desesperada treta de la mujer funcionó. Alejandro comenzó a arreglar el bolso de la pequeña con total tranquilidad, sin importarle que ella se estaba desangrando. Luego la ató de pies y manos y le puso una toalla en el cuello antes de irse con la niña en el automóvil de Brenda. Apenas el hombre salió de la casa, ella luchó por desatarse y logró liberarse las manos. Luego se quitó las ataduras de los pies. Utilizó todas sus fuerzas para levantarse y salir corriendo a la calle, descalza y con la toalla que cubría su cuello completamente roja. Hizo señas a los vehículos que circulaban a esa hora por la zona, pero pasaron 3 autos y ninguno se detuvo. Cuando casi perdía la esperanza de salvarse, llegó una camioneta y el conductor la auxilió. Justo en el momento en el que ella se subía para ir al hospital, Alejandro llegaba a la casa en su auto después de dejar a su hija con la niñera. Su agresor la vio y sonrió, y luego puso el vehículo en marcha. Desde ese momento no se supo más de Alejandro. Entretanto, Brenda fue llevada al hospital más cercano, donde fue atendida por sus graves heridas e ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Debido a los daños en sus cuerdas vocales, Brenda se vio imposibilitada de hablar, pero como ya mencionamos, con la ayuda de papel y lápiz, pudo informar a la policía acerca de la identidad de su atacante y narrar todos los detalles de lo ocurrido. Mientras Brenda se recuperaba, las autoridades iniciaron la búsqueda de Alejandro. La policía ejecutó una orden de allanamiento en la vivienda donde ocurrieron los hechos y emitió una orden de captura en la que se especifica que fue visto por última vez conduciendo un vehículo color blanco con la matrícula de Tennessee, propiedad de la víctima. Al operativo de búsqueda se sumaron agentes del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, pues presumen que pudo haber huido a otros estados como Texas, donde también tiene familia, e incluso que pudo haber regresado a México. Debido a que se considera que es un sujeto altamente peligroso y que posiblemente esté armado, advierten a la ciudadanía que en caso de localizarlo, no traten de detenerlo, sino que avisen de inmediato a la policía. Sandra Rodríguez, prima de Laura, advirtió sobre la amenaza que representa que Alejandro continuará libre. Él es un monstruo. Él es una persona que necesita estar tras las rejas porque ya lo hizo una vez. A él no le importó matar a mi prima de 25 años. Ahora trató de matar a su segunda esposa o novia o con la persona que vivía. Otra niña dejó también. ¿Cuántas personas más? Asimismo, le pidió a quien tenga información sobre el paradero de Alejandro que lo denuncie para que se haga justicia por su prima y por Brenda, y para evitar que más mujeres resulten lastimadas. Queremos que se haga justicia por ellas dos, por mi prima, que ya no está, por Brenda, que gracias a Dios está aquí, pero ella tiene una niña por quien luchar. Y ese hombre acá afuera va a hacer mucho daño. Y es lo que queremos, que lo agarren. Que por favor, si se te entra en el corazón, si alguien sabe de él, por mi prima, por la otra víctima, por todas
las mujeres que corremos peligro con una persona así, que por favor, si saben algo de él, que lo denuncien, que no se queden callados. Por su parte, Brenda ha compartido su historia en las redes sociales con la esperanza de que quien la vea ayude a capturar a su agresor y para que sirva de advertencia a otras mujeres para que no se conviertan en víctimas de la violencia. Hasta el momento de esta investigación, en junio de 2025, Alejandro continúa prófugo de la justicia en México y Estados Unidos. Tampoco ha surgido información actualizada sobre el estado de salud de Brenda y sobre la situación legal de los parientes del sospechoso, así como de la custodia de la hija que tuvo con Laura. En sus pantallas están viendo a un peligroso criminal que se encuentra prófugo. Si lo ven, comuníquense con las autoridades locales. Es importante que no olviden su rostro. Véanlo bien, puede atacar a alguien más. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.